¿Qué tal está usted, don Guillermo Díaz? Muy bien, don Luis del Pino. ¿Y Paloma? Paloma, bien, creciendo. Un saludo a Paloma desde aquí. Claro que sí, de su parte. Don Guillermo, vamos con las noticias de las 7:30. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Felipe González rompe definitivamente con Pedro Sánchez y anuncia su voto en blanco. Ya hace tiempo que dije, como es natural, depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. ¿Voy a hacer campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré, porque me parece contrario a mis convicciones, que las expresaba más o menos claro. El expresidente considera mucho más grave el pacto con Bildu que cualquier entendimiento con Vox. El histórico dirigente socialista rechaza frontalmente el blanqueamiento de los herederos de ETA por parte del actual ejecutivo. De esta manera, un ala de la vieja guardia del PSOE se levanta contra la deriva radical de la actual dirección y su política de alianzas. Asimismo, el antiguo mandatario denuncia la inconstitucionalidad de gobernar sin presentar los presupuestos generales del Estado. González exige la disolución inmediata de las Cortes ante esta parálisis legislativa. Asegura que España no funciona bajo el mando personalista de Sánchez y sus socios separatistas. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha respaldado este diagnóstico y ha asegurado que Sánchez ha expropiado el Partido Socialista para ponerlo a su nombre. Esto no es el Partido Socialista, ¿eh? Esto es otra cosa. Hay alguien que ha expropiado un partido, lo ha puesto a su nombre y es suyo. Se reúne él consigo mismo y es la Junta Universal. Pero claro, esto cuidado. Un partido político no lo puede expropiar nadie y lamentablemente en nuestro país pues no hay una política de Estado. No, cuando un político le tiene miedo a las urnas, desconfíe. ¡Socorro! Por Dios, por el amor del cielo. Felipe González, en un gesto de rebeldía terrible, dice que votará en blanco, pero sin hacer mucha campaña por el voto en blanco. ¡Uy! Acojonadito se ha quedado Sánchez con semejante muestra de arrojo. Y luego sale Feijóo a dar la razón y a decir que Sánchez ha expropiado el PSOE y entonces lo ha transformado en algo deleznable. Hombre, no como el PSOE de antes. Señor Feijóo, el PSOE de los ERES no era el de Sánchez. El PSOE que aprobó la declaración de Granada para tratar de pasar España a un modelo confederal no era el de Sánchez, era el de Rubalcaba. El PSOE que resucitó el guerracivilismo, el PSOE que ha apoyado a regímenes criminales en el exterior como el venezolano, no era el de Sánchez, era el de Zapatero. El PSOE que recurrió a todos los medios para combatir a ETA siempre y cuando fueran ilegales, por ejemplo, desde negociar con ETA hasta organizar comandos de la muerte, era el de González. El PSOE que se cargó la separación de poderes en España era el de González. El PSOE que empezó la persecución a la prensa en España era el de González. ¿De qué está usted hablando? Sánchez ha secuestrado el PSOE, ha expropiado el PSOE. No, Sánchez es el PSOE. Sánchez es la culminación de lo que González inició, que en realidad era la continuación de el PSOE de toda la vida, que siempre desde su fundación ha sido un partido criminal, y que lo mismo colaboraba con la dictadura de Primo de Rivera, que cogía y se largaba de España para no pelear contra la de Franco, y luego salía muerto Franco a decir aquí los más antifranquistas nosotros. El PSOE es el partido que al final desató la guerra civil asesinando al líder de la oposición. El PSOE nunca ha sido un partido bueno para España, ha sido tóxico desde siempre, pero si nos centramos en la etapa democrática,
por no caer en los guerricivilismos de Zapatero, el PSOE ha sido lo peor de lo peor. El PSOE es quien ha sentado las bases para que Sánchez al final sea el líder omnímodo y lleve a su culminación todas las tendencias. El Partido Socialista es el partido que desde el principio trató de excluir a la otra mitad de España de lo que era el manejo de los negocios públicos. ¿De qué está hablando el señor Feijóo? Pues son simplemente dos dinosaurios dándose la razón el uno al otro. Sale Dinosaurio González, dice una chorrada, que por cierto, no sé, mucha gente en la derecha aplaudiendo a González. ¡Ay, por Dios, que dice que va a votar en blanco! ¡Guau! ¡Qué tío! Y luego sale Feijóo a decir, ¿veis? Hay un PSOE bueno. ¿De verdad no se dan cuenta de que el meteorito ya ha caído y de que la época de los dinosaurios pasó? Que González no sea consciente, vale. Pero Feijóo, hombre, tiene usted unos añitos menos, ¿no? Pero, no sé, debe de ser que lleva lo de ser dinosaurio en su ADN y es una cosa vocacional. En fin, ¿qué dice Feijóo? Que Sánchez ha secuestrado al PSOE. No, lo ha expropiado. En fin. Bueno, nueva manipulación estadística del gobierno. El gobierno instrumentaliza al INE para fabricar un descenso ficticio de los pisos turísticos. El Ministerio de Vivienda celebra una caída histórica del 12,4% en la oferta de alojamientos, pero los expertos denuncian una trampa estadística. El Instituto Nacional de Estadística ha roto la serie histórica tradicional al modificar los meses de referencia. Ha sustituido la comparativa habitual de febrero y agosto por la de noviembre y mayo para forzar un resultado favorable. Isabel Rodríguez se aferra a este cambio metodológico para vender el éxito de su gestión. La ministra atribuye la supuesta desaparición de 52.000 unidades a su nuevo registro único de alquileres y a la reforma de la ley de propiedad horizontal. Sin embargo, los analistas alertan de que esta reducción responde a la estacionalidad del turismo en otoño y no a la eficiencia real de las medidas intervencionistas, comparando ya esta maniobra con la cocina del CIS de Tesanos. Bueno, coge el INE, el Instituto Nacional de Estadística, cambia la metodología y en vez de medir precios en agosto, los mide en mayo. Y entonces cogen y salen desde el gobierno a decir, ¡ja, ja, ja! ¡Han mejorado las estadísticas! Lo ha prostituido todo Sánchez. Teníamos un centro de investigaciones sociológicas que tenía un cierto prestigio. Ya a nadie le importa cuando saca una encuesta, porque todos sabemos ya que es mentira. O sea, ha perdido hasta su capacidad para manipular, de tan obsceno que lo han hecho. Ahora con el Instituto Nacional de Estadística también lo han prostituido. También van a dilapidar el prestigio que tenía el Instituto Nacional de Estadística. Lo han hecho con la Fiscalía General del Estado, lo han hecho con el Tribunal de Cuentas, lo han hecho con el Tribunal Constitucional. No va a dejar nada en pie. Hasta pasapalabra. Toda una institución está ahora en entredicho en la etapa Sánchez. Es increíble. No sé. Solo queda en pie el Real Madrid y el Barça. Y el Atleti de Madrid ahí resistiendo, hombre. Bueno, hoy tractorada en Madrid para protestar contra Mercosur, mientras que el PP pues intenta infructuosamente lavarse la cara. Unos 500 tractores bloquearán hoy el centro de Madrid para protestar contra los recortes de la PAC y la competencia desleal del acuerdo de Mercosur. Las columnas de agricultores recorrerán arterias clave como el Paseo del Prado, la calle Alcalá o Francisco Silvela hasta llegar a las puertas del Ministerio de Agricultura. El campo exige rentabilidad y denuncia unos costes de producción inasumibles, agravados por las normativas comunitarias. Mientras los motores rugen en la calle, el Partido Popular
Popular intenta justificar su apoyo al tratado comercial alegando la solidez jurídica de las cláusulas de salvaguarda. Alma Ezcurra defiende que estas protecciones son reglamentos de obligado cumplimiento que se activan automáticamente ante caída de precios. Sin embargo, Vox desmonta este argumento y acusa a los populares de intentar lavar su imagen tras votar junto al PSOE. Mireia Borràs advierte que estas medidas llegan tarde, exigen demostrar un daño grave previo, como pedir una ambulancia cuando hay heridos, dice en su cuenta de Twitter, y no garantiza el veto a productos tratados con sustancias prohibidas en Europa. Bueno, la verdad es que con lo de Mercosur, pues el PP ha hecho otra de sus peperadas. ¿Qué es Mercosur? Pues Mercosur es un acuerdo que básicamente consiste en que la industria alemana se beneficie mientras el campo del sur de Europa paga la factura. A nosotros en España pues nos parte por la mitad. Somos nosotros los que vamos a tener que perder dinero, bueno, nosotros, el sector primario español, para que así los alemanes puedan seguir financiando a los chinos. Básicamente eso es Mercosur. Consiguen los grupos a la derecha del PP, con la mitad del grupo del PP en el Parlamento Europeo, porque se fracturó, que Mercosur se suspenda por el procedimiento de enviarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que haya un dictamen. Y entonces ahí es donde el PP de Feijóo metió la pata. Resulta que votaron en contra de enviar Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y resulta que sale aprobada la propuesta del grupo de Vox, y sale aprobada porque parte del Partido Popular Europeo votó con el grupo de Vox y por tanto se fracturó el Partido Popular Europeo. En esa fractura el PP español quedó del lado incorrecto de la historia. Bueno, después de eso, que es una derrota épica, ¿cómo reaccionó la Comisión Europea? Pues diciendo que a pesar de todo va a entrar en vigor. Un momento, pero ¿no habíamos quedado en que recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea paralizaba las cosas? Solo las cosas que no os interesen a vosotros, ¿no? Solo las cosas que sean buenas para los europeos. Las que sean malas, esas entran en vigor, aunque se recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cómo intentan salvar la cara la Comisión Europea y el Partido Popular Español? Pues diciendo, vamos a aprobar unas cláusulas de salvaguarda, que lo que te están diciendo es, va a entrar en vigor. Y para, en fin, hacer como que hacemos algo, hacemos unas cláusulas de salvaguarda. Pero esas cláusulas de salvaguarda, para empezar, ni están en los tratados. Con lo cual, pues tú intentas aplicar cláusulas de salvaguarda a productos brasileños y te dice el brasileño, tío, ¿cómo dices que el Parlamento Europeo aprobó qué? Yo no lo he aprobado y el que firmante del tratado soy yo. Pero es que en segundo lugar las cláusulas de salvaguarda pues son la típica mandanga. No, crearemos un observatorio para ver si acaso el impacto en no sé qué sector, y si ese impacto es gordo entonces intervendremos. O sea que van a dejar que se hundan los sectores que componen el sector primario. Bueno, pues hoy los agricultores se van a manifestar en las calles de Madrid, con lo cual hay cortes de tráfico gordos, así que tiéntense ustedes la ropa antes de intentar ir al centro con su vehículo, si es que tienen la suerte de poder entrar en el centro, porque no les han prohibido la entrada porque su vehículo es diésel, ¿no? En fin, quien tiene problemas también con los combustibles, pues es Cuba. Venezuela acaba de suspender todos sus vuelos a la isla. Y además, echa marcha atrás, en la marcha atrás que había protagonizado después de la liberación de Juan Pablo Guanipa, el político opositor. Otra vez ha sido liberado. Bueno, escuchen.
Comenzamos esta noticia hablando de esto, Luis, porque el régimen venezolano ha devuelto a Juan Pablo Guanipa a su domicilio en Maracaibo tras el secuestro exprés ejecutado por grupos armados horas después de su excarcelación. El dirigente opositor permanece ahora bajo arresto domiciliario, una medida que su hijo Ramón ha calificado de injusta porque asegura que casa por cárcel sigue siendo prisión. La familia ha agradecido públicamente la intervención diplomática del gobierno de los Estados Unidos, citando expresamente al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su labor en esta liberación. Simultáneamente, Caracas ha anunciado la suspensión inmediata de todos los vuelos hacia Cuba operados por la aerolínea estatal Conviasa. Esta decisión abrupta corta la conexión aérea con su histórico aliado ideológico en el Caribe. Mientras la oposición exige la libertad plena de todos los presos políticos, el chavismo parece reconfigurar sus relaciones exteriores bajo la creciente presión de Washington en Venezuela. Bueno, pues había una serie de condiciones básicas que tenían que cumplirse por parte del gobierno venezolano y se van cumpliendo algunas a regañadientes, pero todas con sorprendente rapidez. Fue el 3 de enero cuando fue detenido Maduro. Y por lo pronto, pues ya han salido unos 430 presos políticos de los 820 que había en las cárceles y se anuncian más presos, se anuncian la liberación de los restantes para la semana que viene. Tenían que salir de la isla los cubanos y Venezuela está rompiendo toda relación con Cuba, relaciones comerciales, y tenía también que empezar a modificarse toda la estructura del Estado, empezando por la justicia, el Parlamento, y bueno, pues ya hay movimientos en ese sentido, pero por supuesto va a haber resistencia por parte de los reductos de la dictadura chavista. Una prueba es lo que ha pasado con Juan Pablo Guanipa, a quien le liberan, a las pocas horas le vuelven a secuestrar, a las pocas horas le vuelven a liberar, pero con una pulsera telemática y orden de estar en su domicilio, es decir, le sacan de la cárcel, pero está en arresto domiciliario, o sea que sigue siendo prisionero político. Obviamente, pues ahí hay luchas intestinas dentro del régimen y me supongo que al final pues tendrá Estados Unidos que ejercer más presión bajo la mesa. Yo no sé cómo se pueden vencer ciertas resistencias. En estos momentos siguen siendo los chavistas los que tienen el monopolio de las armas en Venezuela. ¿Cómo se les van a quitar esas armas? Ese es un gran problema. Bueno, y noticia que llega desde Estados Unidos y que viene a dar la razón a un Trump que denunció irregularidades en las elecciones de 2020. El FBI confirma las irregularidades que se cometieron en las elecciones presidenciales en Georgia en el año 2020. Esas elecciones que, entre comillas, ganó Biden. Escuchen. El FBI ha confirmado oficialmente irregularidades graves en el recuento de votos del condado de Fulton en el estado de Georgia durante las elecciones del año 2020. Una declaración jurada del agente especial Hugh Raymond Evans valida las denuncias de fraude tras 5 años de negativas oficiales. La agencia federal investiga ahora si la manipulación de papeletas y la falta de imágenes escaneadas responden a una estrategia criminal deliberada. Los agentes incautaron 700 cajas de material electoral tras corroborar la existencia de votos de correo impolutos que jamás fueron doblados para su envío. Además, el recuento oficial sufrió un salto inexplicable de más de 17,000 votos en una sola noche, una cifra superior a la ventaja con la que Joe Biden se adjudicó el estado. Esta investigación federal cuestiona la integridad del proceso y busca determinar si hubo intencionalidad delictiva en el caos administrativo de Georgia. No es que sean imputaciones del FBI que habrá que verificar. No. Las irregularidades ya han sido demostradas. Están demostradas en la documentación enviada por el FBI al juez
que hizo que el juez autorizara el registro de la conjunta electoral del condado de Fulton en Georgia. ¿En qué consisten las irregularidades? Bueno, han desaparecido las copias escaneadas de los votos emitidos. Se confirma en las que no han desaparecido que hay actas que son calco una de otra, cuando se supone que corresponden a cosas distintas. Se han comprobado numerosas irregularidades de muchísimos miles de votos entre sucesivas versiones de una misma acta. Vamos, las irregularidades están constatadas, y están constatadas con los propios datos oficiales de la Junta Electoral del Condado de Fulton. Ahora, lo que el FBI está investigando es si esas irregularidades fueron simplemente producto del caos, de la desorganización, de las malas prácticas, o si lo que hubo es pucherazo consciente por parte de gente que lo que hizo fue volcar las elecciones en Georgia en favor de Biden. Es decir, la única duda es si hay criminalidad o no detrás de todas esas irregularidades. Ya saben que el FBI, ya se lo contamos el otro día, ha registrado las oficinas de la Junta Electoral a instancias de un juez y están ahora pues en plena investigación. Veremos qué es lo que sale de ello. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. ¿Qué tal? Saludos y muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en la Gaceta llevamos varios asuntos que conforman la actualidad del día. Miles de agricultores se manifestarán este día en Madrid contra el acuerdo con Mercosur. Denuncian la competencia desleal y señalan que las salvaguardas aprobadas ayer por Partido Popular y PSOE son un absoluto engaño. Por otra parte, los guardias civiles siguen bajo mínimos en Barbate 2 años después del asesinato de 2 agentes arrollados por una narcolancha. Denuncian que no tienen recursos y que el gobierno de Pedro Sánchez les ha abandonado. Además, llevamos en portada que cerca del 70% de los inmigrantes ilegales detenidos por agentes migratorios en Estados Unidos tienen cargos criminales o condenas previas. En cuanto a las columnas de opinión, este miércoles los oyentes podrán leer a Enrique García Máquez, a Hughes y a Xavier Rius. Todos estos temas y muchos más, como siempre, en la Gaceta. Muchas gracias y un cordial saludo desde redacción. Muchísimas gracias, don Paco Carrera. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.